Obsesionado desde siempre con la escritura de las cartas de amor, sufro de eretografomanía, dijo alguna vez para señalar su pasión por ese frágil artefacto erótico. Entregado desde siempre a la meditación sobre el ser amado, Cave comprendió que para aligerar el peso de la existencia era necesario volverse tierno. La modalidad de lo tierno consiste en una fragilidad extrema, en una vulnerabilidad, dice Levinas. Una fragilidad que nada tiene que ver con la debilidad, sino con una potencia que hace de la fractura un lugar por donde escaparnos de nosotros mismos para poder tocar y ser tocados. Y nada requiere más fuerza que romper ese cerco macizo que construimos para mantener a raya ese animal salvaje que es la vida. Volverse tierno es dejar que ese cerco se venga abajo, salir de la raya de lo familiar con la misma incertidumbre y alegría con la que se va al encuentro del amor. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza y qué potencia! Lo que nos escribe acá Paz López, investigadora, académica, doctora en filosofía, académica del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, autora de varios libros, el más reciente publicado por Lumen, Pánico y Ternura, que es una colección de muy poderosos y cultísimos ensayos. Dan referencia a mucho arte y a muchos libros, pero sobre todo yo me sentí muy identificada con la valentía y la potencia de la ternura y del encuentro. Paz, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, qué gusto poder conversar contigo. Bueno, yo estoy muy contenta de que estés acá, además de que fue muy interesante para mí leer tu libro, ¿no? Uno toma decisiones, recién estábamos hablando de eso, con La Paz nos conocemos desde la Universidad de Chile, por supuesto, y muchas de esas decisiones también tienen que ver con salir de lo familiar, ¿cierto? Tomar riesgos, entendiendo que se pueden crear, para crear necesitas ser vulnerable, necesitas tomar riesgos, lo que si uno se está guardado jamás crea, ¿no? Pero en un mundo en donde la construcción del otro discursivamente se está haciendo como el otro como un peligro, el otro como un potencial dañino, exponerse desde la amabilidad y la ternura resulta tremendamente contracultural. ¿Por qué escogiste escribir sobre la ternura? Sí. Mira, primero yo creo que tenía que ver con razones como de escritura, que si escribía sobre la ternura o sobre esa cosa tan frágil, tan esquiva, pero a la vez también tan cargada de prejuicios, ¿no? Sentía que iba a ser como un desafío muy interesante para poder escribir, ¿no? O sea, porque la ternura, y así como que fue apareciendo en el libro, no se deja así como un concepto, ¿no? Algo así como una definición de la ternura. Y entonces, al no haber una definición, me permitía como ir ensayando con la escritura, o dejando que la escritura también fuera haciendo algo, o diciéndome algo a mí incluso, respecto a eso que intentaba hacer, pero que todo el tiempo también se me iba como escapando de las manos. Pero claro, y en ese sentido sí, tenía que ver también sí, ¿no? con cierta desazón también en el modo de entender o de ver cómo se están componiendo los afectos, las relaciones, ¿no? Relaciones donde el otro, como tú decías, aparece o como un enemigo, o como alguien que hay que tener lejos, o alguien que interrumpe el camino para la propia realización, ¿no? Entonces, contra esa serie de corazas y de distancias respecto al otro, me parecía que la ternura era una potencia, ¿no? Sí, sin duda. Además porque estaba pensando ahora en el contexto también, a propósito de lo que tú dices. El otro día hablábamos acá respecto de esta alerta que puso la OMS de la soledad como una pandemia. Y de esta fantasía que tenemos de la hiperconectividad, cuando al mismo tiempo las pantallas nos protegen de vincularnos realmente con la otra edad, ¿no? Y ahí me voy al pánico. Porque el libro se llama Pánico y Ternura, haciendo este camino entre uno y el otro, y la ternura como respuesta al pánico, básicamente. El pánico de ser, al pánico de habitar el mundo, al pánico de estar expuesto, ¿no? De estar lanzado, diría Heidegger. Entonces hablemos un poco también de ese pánico primero, y de, por ejemplo, en tu caso, en muchos de los ensayos tú usas las artes y las obras para asir un poco, ¿no? Ese pánico. Sí, mira, aparece harto la figura de la madre en el libro, pero en relación a esto que tú dices, ¿no? Este pánico, esta cuestión de que nacemos vulnerables,
¿no? Ya yo lo he dicho en otro momento, esta cuestión que es tan evidente pero tan extraordinaria, ¿no? que estábamos dentro del vientre y éramos dos, ahí acurrucadito, calentito. Y de repente salimos al mundo y somos uno y tenemos que vernosla con ese uno que al mismo tiempo implica una relación con los otros, y esa relación siempre es de exposición, ¿no? O sea, el vínculo con el mundo siempre nos expone a los otros, a los dolores, a las alegrías, ¿no? Entonces, hay algo claro de la vulnerabilidad que es como constitutiva, ¿no? Y en ese sentido, claro, el pánico puede tener que ver con esa soledad como constitutiva, con esa búsqueda de los otros, que también siempre es un riesgo. No sabemos cómo va a responder el otro a nuestras caricias. El otro siempre es un misterio. Es un misterio absoluto, ¿no? Entonces el pánico también puede tener que ver con eso, ¿no? Con esa incertidumbre que es constitutiva de los lazos con los otros. Las desventuras también de la vida. En el libro hay harto madres que pierden, padres que pierden hijos, hijos que pierden madres, hijos que nacen desamparados, ¿no? O sea, también hay una suerte como de criaturas frágiles que han vivido la pérdida, y entonces frente a eso o nos podemos rigidizar, ¿no? O nos podemos volver, como pueden despertarse todo tipo de pasiones tristes, y a veces me preguntaba, ¿no? Por la ternura como una fuerza vital, ¿no? Una fuerza que pequeñita, pero que a veces nos puede dejar del lado de la vida, pese a todo, ¿no? Sí, pensaba, yo también lo que leí era el final del capítulo sobre Nick Cave. Que no es un capítulo sobre Nick Cave, es un capítulo sobre el duelo y qué hacemos con el duelo, ¿no? Y cómo Nick Cave básicamente lo que hace es exponer su duelo y compartirlo, y eso nos hace amarlo todavía más. Y es una cosa también que yo he descubierto, yo tuve décadas de terapia para ponerme en la buena con mi lado vulnerable, porque como niñita hija del rigor, crecía en este sistema, ¿cierto? Se supone que uno tiene que ser fuerte, uno tiene que resolver, uno no tiene que mostrar, porque fragilidad es igual a debilidad. Sí. Pero efectivamente, y por eso me hizo mucho sentido el texto sobre Nick Cave, cuando uno muestra la vulnerabilidad, adquiere un superpoder. Porque puedes conectar con el otro. Por supuesto, hay otros que no están disponibles, ¿no? Sí. Pero la mayoría de la gente es más amable cuando uno es amable. Sí. Y ahí aparece algo que es tremendamente poderoso y, de nuevo, contracultural. Sí. Hay una autora que yo cito en el libro, una filósofa italiana que se llama Adriana Cavarero, que tiene un libro que se llama Inclinaciones. Es un texto que a mí me importó mucho, ¿no? Porque decía que hay digamos, el sujeto se ha constituido como verticalmente, ¿no? Un sujeto así, ¿no? Como erecto, vertical, omnipotente. Y entonces ella se pregunta cómo pensar otra geometría para los cuerpos y para los afectos, y piensa la cuestión de la inclinación, ¿no? Esto que nos hace salir de este yo compacto, medio guerrero, y una geometría de los cuerpos y de los afectos que nos inclinen hacia los otros, y me pareció muy, muy bonito, ¿no? O sea, y se pregunta, ¿no? ¿Qué nace de ese sujeto inclinado versus este sujeto viril y vertical? Entonces hay algo ahí como de la horizontalidad, de la inclinación, que nos deja disponibles para los afectos. No quiere decir que siempre estemos como repletos de afectos buenos, pero al menos yo a veces pienso en la ternura o en la inclinación o en esa horizontalidad como algo que nos dispone incluso a sentir mejor, sí, ¿no? Incluso nuestras penas, incluso nuestras rabias, incluso nuestras odiosidades, pero una suerte como de apertura. Y después está, ¿qué hace el otro? También con la vulnerabilidad, ¿no? Porque también frente a la vulnerabilidad hay otros que se ensañan. Sí. Pero también uno aprende, ¿ah? Sí, ¿no? Yo creo que es más riesgoso, y ahí vuelvo a tu libro, ¿no? La idea de pensarse
rígido, de pensar que puedo efectivamente habitar el cuerpo y el mundo desde un lugar de rigidez. Y ahí ya lo decía el dúo dinámico. Soy como el junco que se dobla, no, pero claro, siempre sigue en pie. O sea, esta idea de que lo rígido se rompe y lo flexible es lo que puede permanecer y abrirse, ¿no? Y ahí quiero hacer el salto sobre la flexibilidad y el arte. Y mientras te leía especialmente ese capítulo, pensaba hay un libro hermoso que se llama Bittersweet, de Susan Cain, que es sobre este sentimiento que es, ella se tradujo como melancolía. Ya. Y a mí me acordaba del todo el tiempo que te estaba leyendo, ¿no? Porque ella defiende la melancolía y especialmente el arte melancólico como un lugar de contención. No que vamos a andar con la nube todo el tiempo, sino más bien como decir, efectivamente, este pánico puede cobijarse en estas músicas, en estos poemas, ¿cierto? En este arte melancólico que nos permite recordar nuestra fragilidad, si finalmente esa es la vuelta. Sí, no, claro, o sea, hay un... Sí, como recordar, ¿no? Recordar esa fragilidad. Está bueno eso que dices, ¿no? Cuando estamos rígidos nos quebramos. Yo creo que nos quebramos mucho más fácilmente. Y ahí mencionaba, por ejemplo, a Nick Cave, ¿no? Que a mí, bueno... Hay muchas citas en el libro, pero son citas que también son un ejercicio de ternura, ¿no? Estaba pensando que, por ejemplo, claro, tú decías, no es sobre Nick Cave, y es verdad que no es sobre, sino que, por ejemplo, las citas aparecen allí como, y digo momentos de ternura, porque la ternura también es algo que nos hace ser distinto a lo que estábamos siendo, quizás, ¿no? Y entonces como que las citas que aparecen en el libro, incluida la Nick Cave, aparecen como estos como agradecimientos, ¿no? Estos momentos en que leyendo o escuchando, por ejemplo, una canción o viendo una fotografía, dejamos por un rato de ser lo que estábamos siendo, ¿no? Y que a veces es aburrido, tedioso, a veces nos cansamos de ser tan parecidos a nosotros mismos. Y por eso decía que son como momentos de disponibilidad, ¿no? Como un estado de disponibilidad hacia el mundo, como vaciarnos un ratito de nosotros mismos, del ruido, de la demanda, de las exigencias, para poder abrir como espacio hacia otras cosas, ¿no? A veces así me parece que la ternura aparece en el libro, ¿no? Como un hacerse lugar, pero sutilmente o suavemente, ¿no? Sin la violencia al que se abre paso, ¿no? Como... Sí, claro, y además a mí me parece que, no sé si viste Everything Everywhere All at Once. No. Bueno, hay una escena, te la recomiendo, una locura de película. Una locura de película, pero hay una escena preciosa en donde el personaje masculino, que ha sido muy cuestionado por la protagonista, por ser amable, y según ella la amabilidad es una pérdida de tiempo, porque ellos tienen un lugar donde se lava ropa, y siempre andando tonteando con los clientes y no sé qué, y en algún momento él le dice, en otro contexto, le dice, yo sé que tú crees que yo pierdo el tiempo, pero ser amable es estratégico y necesario. Y ahí aparece una cosa que es muy potente finalmente, ¿no? Porque, de nuevo, la rigidez y creer que uno va a poder andar por el mundo pegando golpes, etcétera, y que eso va a ser buen negocio a la larga. Sí. ¿Y cómo redefinimos también estas categorías, ¿no? Ser amable, ser ingenuo, ser tierno, cómo también sacarlo como de esa cosa como inocentona, media tontona, que yo creo que es interesante como volver a pensar las potencias de eso, ¿no? Hay una autora, ahora no recuerdo bien el nombre, pero que dice, por ejemplo, la ingenuidad es hacer las cosas como si no las hubiéramos hecho nunca antes. O sea, el sol es ingenuo, sale todos los días, ¿no? Digamos como eso, como los recomienzos, ¿no? Como volver a recomenzar, y eso nos permite quizás como desperezar los sentidos. Sí, además estoy pensando en el ejercicio político también. Justo ayer estábamos hablando acá con el decano de la facultad sobre las emociones que llevan a votar por los neofascismos. Y esa emoción básicamente es el miedo, ¿no? Y la necesidad de identificarte con el fuerte, con el que pega, con el que se las arregla, con el winner, ¿no? Y decir, bajo este voy a estar protegido. Pero de nuevo, ¿no? Es a la larga abandonar parte de tu humanidad. Y acá, por lo menos acá en Radio Unidad, estamos tratando de construir comunidad desde la amabilidad, desde el déjame que te escuche, déjame que me exponga y que comparta contigo. Ahora, para
Pensando que tú vienes de la filosofía y del arte, ¿no? Y de la teoría del arte, ¿qué rol sientes para ti que cumplen las obras? Como tú remites en el libro a varios ejemplos, ¿no? Que cumplen las obras para espejearnos esta humanidad. Sí. Mira, este libro, a diferencia de otro librito que escribí, que era sobre las figuras de la Pietà en el arte chileno, que era un libro que partía de las imágenes, ¿no? O sea, las imágenes me permitían pensar, por ejemplo, algo así como la piedad. Me encanta más el ejercicio de poder escribir sobre imágenes, o sea, todo lo que nos permite este cuerpo a cuerpo con las imágenes, también con eso, ¿no? Que se resta, que no aparece completamente a la vista, ¿no? Como que las imágenes nos solicitan algo que no sabemos muy bien qué es. Entonces me gusta mucho el ejercicio de la imagen, pero aquí, a diferencia de ese libro, no hay obras sobre las que aparece o desde la que parte una reflexión, sino que aparecen, ¿no? Como pequeñas interrupciones, ¿no? Como unas pequeñas luciérnagas, pero sí hay una cuestión sobre la mirada, yo creo, en el libro, y que allí la cuestión de las imágenes o del arte me parece que es algo fundamental para pensar, digamos, cómo aprendemos a mirar. ¿No? Sí. No nacemos. Estamos entrenados. Mirando. Estamos entrenados, o viste que somos animalitos que nacemos medio ciegos, aprendemos a mirar. Y entonces el arte o las reflexiones en torno al arte y las imágenes también es una pregunta por cómo aprendemos a mirar esa cuestión tan frágil que es una imagen, ¿no? Y de qué manera, con qué mirada. Hay una serie ahora de libros que se están escribiendo sobre la mirada, que no es la mirada también, ¿no? Viril, recta, sino que estas miradas desviadas, ¿no? Ese ojo que se va hacia lo que no está allí como bajo el foco. Y entonces también es una mirada atenta o amable, para usar la palabra que tú usabas, ¿no? En el sentido de que de poder atender, ¿no? Esas cositas más pequeñas, a veces más frágiles. Yo creo que el arte lo que nos puede ayudar o enseñar es, ¿no? a una mirada mucho más inclinada. Sí. De hecho, en el libro hay no sé si estoy mezclando capítulos, hay un capítulo sobre la caricia, una columna sobre la caricia y otro sobre el cuerpo. Y no me acuerdo en cuál de los dos cita a esta fotógrafa que sacaba fotos a espejos, pero ella donde nunca... Siempre estaba como... Francesca Gutmann. Claro, siempre estaba como corrida en tu descripción. Yo voy a buscar la fotografía. Pero en tu descripción es como nunca la vemos, nunca es una selfie directa. Claro. Y esa cosa oblicua, ¿no? Pero también yo pensaba, siempre vemos oblicuamente. Siempre. O sea, no existe esta cosa de la mirada objetiva. Porque no somos máquinas, por lo tanto no somos objetivos, tenemos una historia que nos entrena para mirar. Y desde ahí pensaba también el ejercicio de la filosofía, para ir cerrando, porque yo en general no soy tan buena para leer ensayo, leo harto más ficción, pero tu libro me lo devoré. Mentira, no me lo devoré porque me leía una columna, después como que me iba a preparar un cafecito, me quedaba pensando un rato, mirando los pajaritos. Pero hay algo que resulta muy familiar y muy accesible en estas columnas. ¿Tú de dónde crees que viene eso? Porque puede funcionar para la gente que lee filosofía y ensayo bacán, pero también para la que no. Yo creo que viene del ensayo. Yo le tengo mucho cariño al ensayo, porque el ensayo no es estrictamente filosofía, no es estrictamente narrativa, no es poesía, sino que el ensayo es un género generoso, por decirlo así, ¿no? Hospitalario, que puede aceptar, es plástico, ¿no? Tiene plasticidad. Entonces, yo creo que en el libro, si tú dices, ¿no? que es legible, no solo para quienes están entrenados en el mundo de la filosofía, es porque permite ese tipo de variaciones, de registros, ¿no? O sea, hay referencias a la literatura, a la música, a la poesía, a las propias experiencias vitales, y eso, más que por la propia escritura o de quien escribe en el fondo, yo creo que es algo que regala el ensayo, ¿no? Que no es la cuestión académica, no es el paper, entonces no es la cuestión de especialista, y eso a mí me importaba mucho que así fuera, ¿no? O sea, diría, imposible escribir sobre la ternura desde el registro de un paper académico, ¿no? Claro, sería como un contrasentido. Sí, además, ¿cómo analizas la ternura?
¿Cómo la mides? Claro, no, toda esa ¿Cómo la pruebas? exigencia, claro, no, jamás. Entonces no es de ese orden el libro, sino que más bien una suerte de tono, ¿no? De tono trataba como... Pero también es muy personal. Hay cuestiones, más que yo diría como no tanto como la vida privada, sino que la experiencia. Porque yo creo que hay algo en la experiencia que permite singularizar también lo que decimos sobre el mundo. Independiente de que hay una parte que es como testimonial y tú cuentas algo sobre tu familia, creo que es como hay una voz de una mujer que está hablándonos y que está compartiendo estas reflexiones. A eso me refiero con personal. Sí. No estás escondida detrás de... No, y me parece que también, ¿no? Frente a estos como discursos bien sólidos, bien rígidos, parece que hacer aparecer algo así como la experiencia, pero también como la singularidad a veces de nuestros vínculos con las cosas, me parecía que era como la manera también, digamos, más justa de poder escribir sobre la ternura. Claro, y además frente a la incertidumbre, claro, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo nos salvamos? Juntos. Con ternura. Y juntas. Sí, juntas. Es que además esa cosa de la incertidumbre, la duda, no sé si lo conté acá, pero conversación con ChatGPT, que me empezó a chamullar cosas y yo le dije, ¿pero por qué me chamullas? Y me decía, porque estoy entrenada para siempre responder, y también porque fui entrenada con libros, papers, estudios, ensayos, en donde hay poco espacio para la duda y para el no saber. Y yo decía, claro, fuiste entrenada con libros escritos por hombres. Y sin cuerpo, claro. Además, si cuando hay cuerpo hay pura incertidumbre. Sí, pues. Bueno, y si estos tiempos inciertos de nuevo. Sí. Por eso hace tanto sentido leer algo como Pánico y Ternura. Yo publiqué algo en mis redes sociales el fin de semana, La Paz me contestó y yo le dije, me siento muy acompañada. Y eso es, ¿no? Yo creo que especialmente ese mismo sentido de decir, mira, no soy la única que está pensando estas cosas. Qué bueno que esta idea de la amabilidad y la ternura como lugar para construir, para resistir, hoy día está teniendo también lugar en los libros. Así que ahí se los dejamos súper recomendados, ahí véanlo bien. Pánico y Ternura, recién editado por Lumen, Penguin Random House. Hemos conversado con su autora, la académica investigadora Paz López. Muchas gracias por venir, Paz. Muchas gracias a ti, Antonella. Y al retorno vamos a estar hablando de Temo Lobos con nuestro fabuloso Gonzalo Martínez, que vi que ya llegó. Ya regresamos.